están llenos de agua, de líquido amniótico. Así que sangre aquí prácticamente me servirá para que el pulmón siga creciendo. Pero la sangre que llegue allá no es que puede oxigenarse como sucede en la vida postnatal. Como está saliendo esa sangre por las arterias pulmonares, la cantidad que llega es demasiada. Venía un cortocircuito aquí, el conducto arterioso, el cual agarra la sangre que está en exceso en el territorio pulmonar, yéndose hacia las pulmonares, y le mezcla con la sangre que viene por la aorta. Y yo ya tengo una mezcla por ahí que me lleva a una concentración promedio 60-65% de saturación de oxígeno, más o menos. Pasa toda esa sangre por la aorta, sigue por las intersegmentarias, en fin. Y llegamos a la parte inferior, arterias umbilicales. Como ven, están saliendo de las ilíacas. Las arterias umbilicales van hacia el territorio placentario, pero con muy poca cantidad de oxígeno en su interior, 30-40% por allí. Gran cantidad de desechos es lo que se están llevando. Llevan esta sangre al territorio placentario, pobremente oxigenada, para que el proceso de intercambio vuelva a suceder. Dígame, ¿qué quiere tocar? ¿En ningún momento dentro del bebé hay sangre 100% oxigenada? Nunca. El vaso que tiene la mayor cantidad de oxígeno posible es la vena umbilical. Y en el mejor de los escenarios llega al 80%. En el mejor escenario, 80-82%. Lejos del 90 mínimo que tenemos aquí a la altura de Quito. Y mucho más lejos de ese 94-95 que tienen las personas que están a nivel del mar. Entonces, nunca llegamos a más del 80-82%. Jamás. Más bien, conforme avanzamos, se sigue diluyendo, por decirlo así, se sigue perdiendo. O sea, ahí viene una duda. Jesús, el ser humano es de metabolismo aeróbico. Necesito oxígeno para mis reacciones metabólicas. ¿Cómo diablos un bebé sigue vivo con una cantidad de oxígeno bajísima a lo largo de su cuerpo? Por ahí encontrarán dentro del informe que me entregaron zonas donde llega al 60-65, zonas donde llegó al 50, zonas donde llegó al 30. ¿Cómo diablos ese tejido no se nos mueve? Hay una explicación. Primero, la velocidad de estos flujos en la vida prenatal es súper rápida. La frecuencia cardíaca del feto, como ya le conté alguna vez, no es 60, no es 70, no es 80. Es altísima. 110, 120, 130, 140, fluctuando entre 110 y 140, entre 110 y 150. Entonces, esa velocidad rápida de flujo, impulsada por el corazón, hace que el intercambio se tenga que hacer ahí, rapidísimo. Primera cosa. Pero eso no sería suficiente. Eso no sería suficiente. Más o bien necesita oxígeno, no hay de otra. El guagua está acostumbrado, diseñado para soportar cierto nivel de hipoxia. Cierto nivel, ya lo verán cuando estén en neonatología. Y eso también tiene que ver con el hecho de que durante el parto se contrae el útero, disminuye el flujo, se pueden contraer los vasos del cordón umbilical, disminuye el flujo, entonces el guagua tiene que aguantar eso unos minutitos hasta nacer. Ya, minutitos nomás. Tiene algo adicional que le permite ser muy eficiente para captar ese poco oxígeno que está disponiendo en este momento de la vida. La hemoglobina no es la misma que la del adulto. Eco, ustedes aprenden que los adultos tenemos una hemoglobina adulta con 2 cadenas, alfa y beta, ¿correcto? Ya. Y esa alfa y beta tienen cierta afinidad junto con el grupo hemo para el oxígeno. La hemoglobina fetal no tiene 2 de estas cadenas. ¿Cuáles? La del adulto es alfa y beta. Ya. Pero los bebés, ¿cuál no tienen? ¿La alfa o la beta? Tenemos esa, tenemos otra, que es la que conforma esta hemoglobina fetal y que es mucho más afín al oxígeno. Incluso en concentraciones bajas es capaz de agarrarle con facilidad para poder permitir su viaje a lo largo del cuerpo. Entonces, estos 2 mecanismos nos permiten sobrevivir. Tener una hemoglobina con una bioquímica diferente que le hace coger el oxígeno, captarlo incluso en ambientes de escasez. Y 2, que su circulación está moviéndose súper rápido por una bomba que está latiendo, pero a lo bruto. Ya.
Son las dos formas de las que el guagua más o menos logra compensar esto. Ok, ya le voy a enseñar una imagen también de la hemoglobina de fe. Déjenme ver si puedo subir desde aquí. No puedo subir desde allá. Pero no va a durar siempre esto. Ya vamos a ver una imagen de la transición de las hemoglobinas más adelante. Ok, ahora, ¿qué pasa en la imagen que ya está acá? En la imagen que está ahí, ese bebé ya nació. Ya nació. Y al momento de nacer, se pierde la conexión con la placenta, automáticamente. Donde debería estar ese cordón umbilical, quedará el cubo. Por aquí dice ombligo. Okay. Ya esos vasos no van a ser útiles. Y con el tiempo se van a cerrar y convertir en ligamentos. Ok. Al perder el flujo placentario, ese guagua ya no tiene el aporte de oxígeno que tenía. Por lo tanto, siente la necesidad de ese oxígeno, siente la necesidad de hacer algo. Esa faja de oxígeno es uno de los estímulos para que respiren. Por eso ustedes aprenderán que mientras estos vasos están latiendo, primero no los cortas, y segundo, en el momento que dejan de latir, los cortas, y esto le dispara a él la sensación de tengo que respirar. Solo que la mayoría de nosotros no es que solo ya nací. A ver, me sacan de un lugar termorregulado. Estoy yucha, calientito, nadando en un spa, en agüita, nunca he mascado, me llegó la comida directo, o sea, no lo vi, hubo sus beneficios ahí adentro. Y de la nada me sacan a un lugar, estoy mojado y mojado. Más frío, porque no siempre las salas de maternidad están, usted que ya pasó por ahí, no es que están así bien calientitas que digamos, ¿no? A veces están medio en temperatura quito. Si a uno le da frío, peor al guagua. ¿No es cierto? Están medio frías a veces. Y a veces ni siquiera conectan la puerca cuna donde le van a poner al bebé, ¿no? ¿Qué? Nunca pasó por ahí. Ah, bueno, pero alguien sí lo conoce. Y alguien lo conoce, a veces eso pasa. ¿Sabes de un lugar más frío? Con un montón de extraterrestres por ahí a las que ni conoces. Y en una época eran tan salvajes que le daban una cachetada en la cola para que respire. O sea, qué animal. En esa desesperación, lloras. Así que el momento de llorar, empiezan a hacer algunas cosas más. Los pulmones empiezan a liberar un poco más de ese líquido amniótico que está ahí, liberan más, porque el momento que pasaron por el canal del parto, esto ayudó a que ese líquido también se movilice. Al momento de llorar, termino de sacarlo. Lo bota, o se lo traga, o los linfáticos a este nivel favorecen su drenaje. Los pulmones se van limpiando, por decirlo así. Y ese espacio que estaba ocupado por agua, ahora empieza a ocuparse por aire. Probablemente ya han escuchado. Es una manera de saber si ese niño o niña respiró en el caso de que haya fallecido. Si el pulmón nunca se expandió, nunca cambió su contenido. Pero si este cambió y se llenó de aire, es más probable que tenga la capacidad de flotar en cierto líquido. ¿Okay? Se reemplaza. Y ya con ese reemplazo, los vasos pulmonares que estaban medio colapsados, sobre todo las venas, se expanden. Y empieza a llegar más flujo. Hacen hematosis aquí. Y ahora ya tengo sangre oxigenada llegando por las venas pulmonares. Trac, trac, a la aurícula izquierda. Con más flujo, ley básica de líquidos por ahí. Más flujo, más volumen, más presión. Más presión aquí. ¡Pah! Empujo el primer tabique y voy cerrando fisiológicamente la válvula de este agujero válvulo. Por lo tanto, la sangre de la derecha ya no tiene las chances de irse para acá, o menos chances de irse para acá. Sangre oxigenada aquí, baja ventrículo izquierdo y sale por la aorta y aquí viene otra cosa. Aquí ya tengo concentraciones o saturaciones de oxígeno de 90 y para arriba. Y ahora ya, porque ya estoy oxigenando en mis pulmones. ¿Okay? Y esto empieza a notar uno de los cambios a nivel central. El bebé cuando nace ustedes lo van a ver, independientemente de la pigmentación que tenga, lo van a ver medio moradito, medio azul. Porque obviamente la cantidad de oxígeno por ahí es baja. Conforme respiremos,
Desde la parte central se irá expandiendo el color rosado. Poco a poco tiras haciendo más rosado. Lo último en cambiar son los deditos, en manos y pies, hasta que ya todo eso se oxigene de mejor forma. Ok, pasa por la aorta, ya mucho más oxigenado, sigue su camino y ¡pah! Me topo con el conducto arterioso. Y les dije, el conducto arterioso es un conducto sin válvulas. Así que la sangre puede ir de la pulmonar a la aorta o de la aorta a la pulmonar. En este momento empieza a pasar sangre aquí, con 90% más, y la musculatura del conducto arterioso se contrae, porque el oxígeno lo estimula. Ahí se liberan ciertos mediadores a nivel endotelial que terminan ocasionando su colapso. Y con eso ya la sangre no debería moverse. Claro que sigue siendo un cierre fisiológico. Pasan semanas hasta que ella cierre anatómico. Cerré esto y ahora sí, sangre solo por pulmonares, sangre solo por la aorta. Sigo por la aorta y ya las arterias umbilicales ahora sí ya no tienen razón de ser. Se han convertido y se convierten en ciertos ligamentos que ya vamos a mencionar. ¿Por qué se los dije? Los ligamentos umbilicales mediales, con ese nombre tan raro, antes eran laterales, ya nada, yo no lo sé. Siguen y ahí su viaje. Retorno al corazón. Retorno al corazón. Venas ilíacas, cava inferior, yugulares, cava superior. Ya, al no existir la vena umbilical, tampoco funciona el conducto venoso que estaba ahí. Se cierra y se convierte en un ligamento venoso. Ya no pasa sangre por ahí, ya no tengo vena umbilical que mande poco por esa zona. Llega la sangre poco oxigenada a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, ya no puede irse hacia la izquierda, si todo fue normal, sale por las pulmonares y establecida la circulación normal. Esta transición tiene que ocurrir, insisto, en los primeros minutos de vida. Eso usted lo va a notar conforme el guagua se va haciendo más rosadito, más rosadito. Esto culminará más o menos a los 10, 20 minutos, cuando ya los deditos son las últimas zonas que se van poniendo rosaditos, rosaditos. ¿Por qué nos dice esto? Acuérdense que en el capítulo de placenta parto había un score por ahí que hablaba de la adaptación. Y uno de los puntajes decía coloración de la piel. Ok. Y eso de coloración de la piel es el score que más toma en ponerse rosadito. Porque esto toma su tiempo. Por eso nadie nace con Apgar 10 sobre 10. Máximo 9. 8, 9. Ya, 8, 9. Nadie es 10, 10. Por eso sí esta burla ahí en medicina más o menos. Ay, este man que se cree Apgar 10 sobre 10. O sea, qué bestia, cómo se adaptó desde chiquito, es precoz y es adelantado en todo, por decirlo de alguna forma. Nadie lo logra, porque esta adaptación, insisto, toma su tiempo. Para ir cerrando entonces, ya le mencioné esto. Este es el gráfico que resume de alguna u otra forma las concentraciones que les estuve mencionando. Como ven, en vasos craneales, 30% por ahí. La mezcla a nivel de las cámaras de izquierda, ese 60-65% que le dije. Cámara derecha, más o menos la mitad. 80% en la vena umbilical. Y acá arriba, 30 o menos. Es el gráfico que usted debió haberme entregado en el informe que terminé de calificar. Los 3 cambios: el conducto arterioso se vuelve ligamento, ya lo mencionaron. El conducto venoso se vuelve ligamento. Y recuerden que el agujero oval termina como esa fosita oval que ustedes estudian en la anatomía de las aurículas. Algo más que contar en el tema de circulación, solo un detalle adicional. Creo que también se los dije, pero por si acaso. Cuando hablábamos de esto, mencioné que hay factores que favorecen o que impiden el cierre de ese conducto arterioso. El más importante en el cierre, el oxígeno. Ya que hay otra cosa que es curiosa, contradictoria y rara. ¿A cuál se refiere, doctor? Seguramente saben de esto. Trabaja a nivel del endotelio vascular. Tal vez lo conversaron en fisiología. La bradicinina, hablando del endotelio vascular, ¿qué es lo que generalmente hace? Ya, es vasodilatador. Es vasodilatador. Es una función paradójica. Es
como la que le dije de las prostaglandinas. En el tema de prostaglandinas, ¿qué es esto? Prostaglandina E2, prostaglandina I1, la E2 sobre todo. La prostaglandina contrae el músculo liso. Al contraer un vaso, tendería a colapsar. Pero hablando del conducto arterioso, su función es paradójica. Así lo visto. ¿Cómo se logra algo así? Todo es por tema receptor. En el momento que el receptor es distinto, ya no tengo el mismo mensaje intracelular. Entonces los receptores de prostaglandina aquí son distintos. La misma vaina para la bradicinina. Sus receptores son, en el conducto arterioso es diferente. Porque si usted va a fisio y se le ocurre decirle a su profe de fisio, la bradicinina es vasoconstrictor, me van a matar. Si usted va a fisio y termina diciendo, la prostaglandina impide que el vaso se cierre. Ay, hijita, ¿cómo me va a decir esto? Si las prostaglandinas hacen contracción del músculo liso. Ya, sí, como ya se le van a dar en la mano, por decirlo así, o con mis tiempos huele el borrador, o cosas similares. Aunque no lo creen, aquí en cierta época había todavía uno de esos punteros de los profes antiguos. Ya había un profe de los últimos de esa camada que usaba eso en clases, no quiero saber para qué. Se fue ese profe y desapareció ese puntero. La verdad no sé dónde quedó. Capaz se llevó. No estoy seguro. Pero aquí había ese puntero. Tal cual. Ese había de cara ahí. No era este pizarrón, era otro. Pero ese había de cara ahí. Y se oía nomás a veces ¡pum! Yo solo me quedaba ahí adentro. Era el solito, así que ¿para qué me voy a dedicar a que a mí también me den? Bueno, pero así se oía rato de ¡pum! Ya nada. Deje ahí. Entonces, ojo, esto es lo raro. Porque ven prematurez aquí, creo que le conté. La prematurez me crea músculo no completamente desarrollado. Entonces, con músculo no bien desarrollado, en el momento de cerrarme, no tengo la fuerza. Y si el oxígeno en abundancia me lo cierra, la falta de oxígeno no deja que se cierre. ¿Okay? Perdón que le tenga desde allá, pero ahí está quietita, se conecta, no se desconecta. Entonces, ¿para qué dañar algo que está funcionando? No es perfecto. Últimas cosas en estos minutos y después hacemos el mini break. Se forman estructuras vasculares adicionales que probablemente las conocen, unos tales vasos linfáticos, responsables de transportar una tal linfa, que la linfa es o tiene en su interior contenidos lipídicos, que a lo mejor ya fueron revisando en fisiología. Pero los linfáticos no son solo para llevar linfa. Hablando de vasos linfáticos y ganglios linfáticos, hay una función extra que estas estructuras cumplen. ¿Cuál era? Inmunidad. ¿Qué? Inmunidad, defensa. Entonces, cuando se habla del sistema linfático en general, ustedes a lo mejor hablaron de que hay por lo menos unas 6 estructuras linfoides importantes por ahí, grandes, y un conducto que les conecta. Anatómicamente, ¿se acuerdan el nombre de ese conducto? De hecho, empieza con conducto. Conducto, el que conecta todo el conducto, el conducto torácico, ya, por ahí fue. ¿Cómo aparecen estas estructuras y ese conducto torácico? Se dice que se forman igual que los vasos sanguíneos, el mesodermo es plástico, y poco a poco se van conectando, que vamos a encontrar al menos 2 a nivel yugular, 2 grandes a nivel ilíaco, y una tal cisterna del kilo y un saco retroperitoneal. Las 6 estructuras linfoides grandes en la época prenatal y que se van a conectar por unos conductos que se ven en esta imagen de acá. Este es el gráfico de Moore. Entonces, ¿dónde más o menos vamos encontrando estas estructuras? Como van evidenciando, tengo unos por la sonda ilíaca. Por acá arriba las otras estructuras, hasta ahí van 4. Por aquí encontraré la cisterna del kilo y este saco retroperitoneal. Por vasculoangiogénesis se crean 2 conductos. Y aquí es el problema. En Moore están puestos con el nombre de conducto torácico también. Y uno empieza como que el mismo nombre que el conducto final. Vean, conductos torácicos y el conducto torácico definitivo. Uno derecho y otro izquierdo. Esos 2 adquieren esta forma. Es más o menos como una S, ¿no? Más o menos. Derecha, izquierda.
Si usted se fija, hay una unión derecha-izquierda, una anastomosis entre los dos. Eso les conecta. Del lado derecho, del conducto derecho, se queda su porción caudal. Del lado izquierdo se queda su porción craneal. Y todo eso es el conducto torácico definitivo, el que tenemos en la anatomía normal. Este conducto linfático derecho es un pedazo del que estaba primitivamente a la derecha, uniéndose a ese nivel. En eso no me estresaría un montón. En lo siguiente tal vez sí. Hablando de hematopoiesis, ya para terminar, que es donde entra también la parte linfoidea, hay que formar células sanguíneas. La formación de células sanguíneas ocurre en dos lugares. Ahí es donde entra esta imagen. Ocurre extraembrionariamente y ocurre intraembrionariamente. Ahí es donde entra lo de aquí y un poco lo de acá. Siendo prácticos, siendo precisos, se dice que la hematopoiesis empieza fuera del embrión y después inicia en el embrión. ¿Por qué se lo digo? Con ese nombre seguro que no le pega, excepto ella y tal vez el señor Vargas que está por acá. ¡Eco! El bendito saco vitelino o vesículo umbilical, como le pone Moore. Entonces, en las paredes del saco vitelino aparecían vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos crean la pared del vaso y adentro crean células sanguíneas. Por eso vemos, la hematopoiesis empieza en esa estructura que está por fuera del embrión. Cada columna es un mes por si acaso. Por eso ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Línea punteada, nacimiento. Primer mes postnatal, segundo postnatal y así. Cada columnita es un mes. Entonces, al inicio, saco vitelino. Después, dos estructuras. Una que es todavía extraembrionaria, la placenta, que tiene una hematopoiesis baja. La curva lo dice todo. Y ahí es donde aparece algo a nivel intraembrionario. El inicio de formación de células sanguíneas, obviamente de vasos sanguíneos, pero ya dentro del futuro ser humano. AGM, región aorta, gónada, mesoneros. Esto anatómicamente a qué correspondería? Regiones dorsolumbares prácticamente, toda la región dorsolumbar. Y vemos que el inicio es una hematopoiesis brutal, está ribota, y luego cae significativamente, porque no es ahí donde se va a hacer la hematopoiesis y hablando de órganos como tal. Hablando de órganos, por ahí aparece una curva de color azul celeste, que empieza prácticamente en nada y ¡pum! 1, 2, 3, 4, al menos 5 meses, vaya, 6, 5, 6 meses, será el más importante creando células sanguíneas. Hígado, o sea, ahí dice liver, pero, ok, no seré gringo o bilingüe, pero ya, el hígado. Ese es el que hace la hematopoiesis, el que predomina en la primera mitad del embarazo, de donde van a salir ciertas células que ya le voy a ir contando. No es el único. Se dice que ciertas células hematopoyéticas de aquí, del hígado, viajan a otros lugares. Y uno de los lugares a que viajan, traducido, vaso. El vaso también empieza a hacer hematopoiesis, pero nótelo. Es una hematopoiesis en cantidad baja. El duro es el hígado, porque antes nos hacían pensar, el hígado es el duro, después viene el vaso y le quita el rol, y después viene alguien que le quita el rol. El vaso hace hematopoiesis, pero le ayuda al hígado. Le ayuda, porque el hígado sigue siendo el principal. Y llega a cierto momento del desarrollo. Ya empezó antes, de hecho. La curva, la línea, a lo mejor ya la vieron. Empezó antes. Empezó aquí, pongámosle con este de acá. Sí. Empezó aquí, 1, 2, 3, 4 meses, 16, 20 semanas. Empieza aquí. Poquito, poquito, poquito y cada vez se pone más importante, más. Y hay un momento en el que ya se da el cambio final. ¿De quién estoy hablando? La estructura que crea células sanguíneas toda la vida. Y aquí que tengo las dos duras de histología, usted si no me equivoco. Sí, ya bien diré. ¿Cuál es la que forma células sanguíneas en cualquier adulto, compañera?
que está en los huesos. Por eso ahí dice médula ósea. Tiene que pasar las etapas iniciales de formar los huesos, de que ya se dé la ossificación y la diáfisis entre los vasos a nivel de estas estructuras, y se piensa que células hematopoyéticas del hígado se van metiendo en los huesos largos. Poco a poco van subiendo. Y en este momento el cambio ocurre por un tema hormonal. Estaba en el capítulo de fetal la respuesta de qué hormona parece ser la que hace ese cambio. Lo expusieron. Ay, el cortisol, ese man. Y aquí el hígado empieza a dejar de ser protagonista y la médula ósea va agarrando esto con fuerza y se quedará así ya para toda la vida. ¿Ok? Entonces, si ponemos más o menos en secuencia temporal, aorta, gónada, mesonefros, hígado, vaso, médula ósea. En tiempo de cuándo van haciéndolo. En intensidad, depende del momento del embarazo, ¿no? Aorta, gónada, mesonefros, primer mes. Primero o segundo mes es el más importante. Después de que este ya cae como por el tercer mes, el hígado va agarrando el rol. El vaso, 1, 2, 3 meses, pero nunca le gana en cantidad al hígado. La médula ósea, 1, 2, 3, 4, aunque flores le van a encontrar dentro del segundo mes, por si acaso, lo cual es raro. Pero bueno, empieza por allí, pero es poquito, poquito, poquito. Y recién, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre el séptimo, octavo mes, le empieza a ganar al hígado. Dato que nos decían, el hígado y el vaso, después de nacer, ya no forman células sanguíneas. Así nos enseñaron. ¿Qué se está encontrando ahora? Y no sé si los libros de esto que ustedes lean ya lo mencionan. Se está encontrando aparentes bancos de células madre en hígado y vaso, los cuales, de ser activables o de activarse, permitirían recuperar ciertos problemas sanguíneos. Probablemente hayan oído de cánceres de la sangre, leucemias y cosas por el estilo. ¿Qué necesito yo para recuperarme de eso? Tener nuevas células sanguíneas que me creen las que ahora ya no puedo crear. ¿De dónde podría sacar yo eso? Células madre hematopoyéticas. Por eso lo del cordón umbilical y cosas por el estilo. El hígado fue hematopoyético, el vaso fue hematopoyético. Si encuentro bancos de esas células ahí y si les logro prender, se acabó el drama. Se acabó. Sería simplemente sacarlas de ahí. Suena fácil, ¿no? Sacarlas de ahí, meterles en la médula de los huesos. Claro que habría que pasar por una etapa previa que ya le irán contando. Tengo que borrar todas las células malignas de toda esa región. Tengo que vaciarlas y permitir que las buenas trabajen. Suena fácil, suena lógico. Otra cosa es que tengamos todavía ese poder. Ahora, que dentro de los próximos 5 años, creo yo, tal vez 10 exagerando, esto será realidad. Un avance, publicación médica de hace, esta semana creo que fue, esta o la semana anterior. Y hay pues la impresión de tejidos biológicos con impresoras 3D. Ya se está logrando que los materiales de impresión 3D tengan cierta capacidad de ser modificables después de haberse construido con esta impresión 3D. Ya se están pensando, ya se están utilizando prótesis hechas con impresión 3D. O sea, estamos medio cerca. A diferencia de otras épocas de 10, 20, 30, 50 años, probablemente menos. Y usted lo va a vivir con intensidad. Para terminar esta parte y de cerrar con lo del linfático y hacer los 5 minutos de rey, por eso decía a la jefa que de ley nos toca quedarnos un chance más. La formación de células sanguíneas se ve que tiene como que 2 momentos. Por eso lo de arriba, que ya le voy a ampliar, y lo de abajo, que es lo final o definitivo. Esto es lo que ustedes estudian en ISO de alguna u otra forma. Todo parte de una célula mesenquimática original. Todo nace de ahí. Esta célula mesenquimática original, en un primer momento, crea una célula que en tercera semana le enseñé. Hemangioblasto. Ese hemangioblasto, en el primer momento de crear células sanguíneas, coge 2 caminos. O me voy a formar vasos sanguíneos, y creo angioblastos, o me voy por el camino de ser célula sanguínea primitiva. O uno u otro. Con angioblasto, endotel y vaso sanguíneo, ya, linda la historia.
como futura célula sanguínea, lo que ven acá. Esa célula o progenitor mieloide, que es el término debe sonar de esa materia, agarra uno que dos caminos. Eritrocitos en primer lugar, obvio, si no, ¿cómo llevo el oxígeno? ¿Cómo le transporto a los tejidos? Necesito eritrocitos. Entonces, eritrocitos por ahí. Que por cierto, el eritrocito fetal tiene cierta característica en cuanto a su vida. ¿Cuál era? No del número, en cuanto a su vida. El eritrocito fetal versus el adulto tiene una característica. Les quedo viendo a las dos a los dos. ¿Tu respuesta? ¿Cómo? ¿Se acholaron de ir acá? Que vivía menos. Vive menos. ¿Cuánto dice que vive el eritrocito adulto? 120. Se cumplieron un cero ya. Casi. Poco más de 3 meses, ¿no es cierto? 4 meses por ahí. ¿Y el fetal? ¿3 qué? 3 días. 20 días. ¿Por qué vive menos? Ya que la fecha está dando. ¿Qué le hace vivir menos? La hemoglobina fetal que tiene. El adulto es más estable con su hemoglobina adulta, el fetal no lo está. Por eso vive menos. Ok. Otra serie que va a agarrar megacariocitos que ya sabemos qué forma. Ya había plaquetas. Y los primeros progenitores mieloides para granulocito y monocito macrófago. Necesito de tener un chance. Esto es lo primero que tendremos en esos primeros 1, 2, 3 meses por ahí. Después ya la cosa se complica. Con monocito macrófago y granulocito no hago nada. La serie blanca usted aprendió qué es. Necesito todo eso. Ahí viene el segundo momento. Ya para 4 meses por ahí, 3, 4 meses, estos precursores ya no solo van por aquí. Además ya tengo vasos sanguíneos de su gran mayoría. Entran en un proceso de diferenciación donde consigo células precursoras linfoideas y células precursoras mieloideas. De la línea de la parte mieloidea, resumen, megacariocito, plaqueta, eritrocitos y toda esa serie blanca que estudian. Neutrófilos, monocitos, macrófagos, basófilos, etc. Toda esta vaina. De la serie linfoide, los que no tenía y necesito. Linfocitos. Y ahí sabe que por lo menos hay linfocitos T, linfocitos B, natural killer y toda esta vaina. Ahora, ya tengo células sanguíneas y con eso termino. Estas células sanguíneas de defensa, sobre todo los linfocitos T y B, son como la guardia de seguridad del cuerpo. De alguna u otra manera vigilan, controlan, tratan de mantener todo lo que no debería vaya. A una infección tenga, a un proceso de destrucción tenga. Son la guardia de seguridad. Estos guardias de seguridad no están solo dando la vuelta. De hecho, hacen un patrullaje, como a lo mejor leyeron. Pueden estar dando la vuelta y haciendo una inspección de cómo va la cosa. Como el motorizado de la policía que anda dando una vuelta de vez en cuando. De alguna u otra manera, estos policías tienen una base o centro de operación. Sus cuarteles. Y Dios mediante las UPCs. Unidad de Policía Comunitaria. En el ser humano hay UPCs, pero no se llaman así. ¿Cómo se llaman? Estas mini bases donde van a estar estos policías del cuerpo asentándose y que de cuando en vez salen a darse una vuelta. Los cambios. Los cambios. Entonces, para terminar, lo que ustedes encuentran progenitores un poco en U, es cómo se forman estos cambios. Por eso ya acabamos. Empiezan a formarse inicios del periodo fetal, o sea, 9 semanas en adelante, porque primero necesito tener alguna célula sanguínea por ahí. Para la formación de estas estructuras linfoideas hay 2 momentos de formación. Primero, hay células mesenquimáticas que dan origen a la estructura linfoide, depende de la región del cuerpo. Es como construir la casita del UPC. Pongo las paredes, pongo el techo, el garaje, etc. Esa es la primera ola para formar estas estructuras. Son del mesénquima que está por allí, dependiendo de qué región, porque hay los linfáticos donde nomás tiene uno. Puede ser todo lado a que se refiere.
De repente les da una gripe y ya sienten unas bolas por acá, detrás de la oreja, a veces en las axilas, en las ingles, en los codos, ¿sí o qué? Por todo lado. ¿Okay? O sea, el tejido mesenquimático de esas regiones crea como que la casita. ¿Qué me falta para que el UPC sea funcional? ¿De qué se queja la gente en el barrio? Y con razón. Necesito a los policías. Ahí están los policías. El momento que ya tengo linfocitos creados, ellos van llegando a esos tejidos mesenquimáticos que crearon como el molde, por decirlo así, de los ganglios linfáticos. Y con eso ya se estructura un ganglio linfático normal. Y como están viendo, esto más o menos ocurre ya en el periodo fetal, ¿no? 12, 15 semanas, dependiendo de cuándo van llegando estos linfocitos TOB a estas regiones. Para resumen, mesénquima de las diferentes regiones corporales, por detrás de las orejas, por acá, en las axilas, en las ingles, etc., crean la casita. Células organizadoras de tejido linfoide se les conoce. Y una vez que ya tengo la casita, tiene que llegar la célula linfoide. Ya estas les conocen como células inductoras del tejido linfoide. ¿Quiénes son? Los linfocitos que están viajando por ahí. Los linfocitos T llegan primero, los B llegan después. Y con eso tengo ganglios linfoides. Para terminar, se topan con que en el libro le habla de 2 o 3 estructuras linfoideas clave. Primera estructura linfoidea clave de la que le hablo, el timo. Las compañeras de histología. ¿Por qué el timo es importante en el tema de células linfoides? Porque es donde se producen los linfocitos T. ¿Por qué? Porque es donde se producen los linfocitos T. Ella dice es donde se producen. No necesariamente. Y ninguno lo van a estudiar con más detalle. Es el que le selecciona. O sea, el timo le pone a prueba a nuestras células de defensa. Les tientas, creo que les dije alguna vez, les tienta. No debería caer en la tentación un buen linfocito, porque le tienta con moléculas del cuerpo. Entonces, a ver, ¿te comes esto? No, sucumbo. No sucumbo, sigo. Bienvenida al paraíso, vaya a su gana linfática. Ataca las moléculas propias, que son las que le ponen para ver cómo funciona. A nuestro man me va a destrozar. Adiós. Algunos se juegan. El timo, que aparece de una tal tercera bolsa faríngea como van en el inmuno. Y habla un poco del vaso. Aparece de tejido mesenquimático en la parte de atrás del estómago primitivo. Porque ustedes conocen que también tiene cierto rol, ¿no? Además de formar células sanguíneas, pues naturalmente hay un como reciclaje, diría yo, por usar un término así. Y unas amígdalas que están en la parte superior, que son parte del sistema linfoide. Palatinas, tubáricas, faríngeas y linguales. Yo sé, la jefa de anatomía ya me la presentaron el otro día. Pero todas esas amígdalas que están acá arriba, anatómicamente constituyen cierta estructura. Porque por aquí puede entrar de todo. Entonces tengo que frenarle para que no entre. ¿Cómo se conoce anatómicamente a este grupo de amígdalas que están aquí arriba? ¿El anillo qué? Dele, con fe. No está pensando en anillo, pero sí es un anillo. Señorita Yana. Anillo linfático de tiene un nombre raro, anillo linfático de. ¿Saben que tengo una sospecha? X persona que veo que parece que es profe de histología, me parece que fue uno de, porque les digo, hace muchos años yo les hacía en English, pero dejé de hacerlo por qué razón. De ahí, creo que aprendió de ahí. No me parece una mala estrategia, pero hay que darle cierta cosa para sacar todo el potencial. ¿Dónde lo hacíamos en el antes? Era una manera de entrenar a los internos y externos, y también a los residentes. Había que hacer o hay que hacer cierta cosa, que creo que se puede pulir y le terminamos sacar todo el jugo a esa técnica. Pero bueno, anillo linfático de. Porque la complejidad de la pregunta tiene que ir de la mano con el puntaje que tienes. Si una pregunta de la máxima categoría tiene que ser de las más jodidas. Ya había la categoría Patito lee, que todo el mundo debería poder contestar. Anillo linfático de Waldeyer. ¿De suena? O Waldeyer, es un problema. Ya. ¿Qué nos ponen? ¿De dónde se forman? Palatinas, una tal cosa llamada bolsa faríngea 2. Ya le contaré en segundo con quienes los tenemos.
Las tubáricas se forman alrededor de una tal trompa de Eustaquio. ¿Les suena? A nivel del oído medio. Las faringeas, ok, o también las metitas adenoides, que no serán, que estén en la pared de la nasofaringe, y las linguales ahí abajo de la lengua. Con esto, compañeros, compañeras, habíamos acabado sus dos temitas que quedaron en medio flojas.